Este 12 de junio se cumplen 3 años del secuestro de Alex Saab, un diplomático, un enviado especial del gobierno venezolano que jugó un papel clave para romper el bloqueo contra Venezuela al surtir de alimentos, medicinas y gasolina al pueblo venezolano en los peores años del asedio estadounidense. Con nosotros está Laila Tajeldine, ella es abogada y defensora de muchas causas justas y forma parte del equipo jurídico de defensa de Alex Saab. Laila, cuéntanos, este caso ha estado lleno de muchas irregularidades, han denunciado ustedes. ¿Cuáles han sido las principales? Vamos a recordarle un poco al público. Alex fue secuestrado un 12 de junio del año 2020. ¿En qué circunstancias? ¿Qué estaba haciendo y qué pasó? Bueno, cuando Alex se encontraba camino a Irán para una nueva misión diplomática remitida por el presidente Nicolás Maduro, pues en ese momento, cuando él se encontraba en pleno viaje, se suponía que él tenía que aterrizar en Argelia, y resulta que en pleno vuelo le dijeron en Argelia que él no podía estacionar allá para repostar combustible, entonces se tuvo que dirigir el vuelo hacia el territorio de Cabo Verde. Después en documentos desclasificados se pudo observar cómo fue que Estados Unidos manipuló para que él no repostara en Argelia y lograr que llegara a Cabo Verde. Esta es una historia de toda una gran conspiración que se realizó y se montó. ¿Para qué? Para lograr detenerlo. Se suponía que él tenía que llegar a Irán. ¿Para qué? Para realizar una misión humanitaria. Él estaba en plena misión encomendada por el gobierno, ¿no? Es que es muy importante esa palabra porque Alex Saab se encontraba en una misión diplomática que tenía que ejecutarla, pero no la pudo ejecutar. ¿Por qué? Bueno, porque fue detenido en Cabo Verde. Y esa misión, discúlpame, Laila, para que la gente entienda lo que él estaba haciendo. Esta misión humanitaria era para buscar gasolina y medicamentos en plena pandemia de coronavirus en Venezuela, ¿no? Y alimentos también. Mira, él tenía en sus manos 2 misivas o 3 misivas realmente. Una del presidente de la República que muy claramente él está diciendo a Ali Ayatollah Khomeini, que es el líder supremo de la revolución iraní: la persona que porta esta carga, te pido que por favor trabajes con él el envío de 5 millones de barriles de gasolina para el territorio venezolano. Y también tenía otras misivas de la vicepresidenta donde hablaba en materia de alimentación y también en materia de medicamentos con la vicepresidencia, su homólogo. Es decir, que ahí lo que estamos viendo es cómo Estados Unidos trató de detener eso y luego entendimos por qué, porque esas cosas incluso no las supimos en el momento, y es que a Venezuela para ese momento le quedaban nada más 5 días de combustible en el país, y Estados Unidos decía, bueno, nosotros deteniendo a Alex podremos lograr pues tumbar totalmente la revolución bolivariana, algo que no pudieron y sabemos que no podrán, porque ese no es el camino, y nosotros hemos insistido en la vía democrática, algo que ellos no entienden y saben que por esa vía no vamos. Pero ellos sabían, sí tenían claro que Alex Saab era el que estaba ayudando a romper ese bloqueo y que estaba ayudando a Venezuela para que ingresara medicina, alimentos, que rompía ese plan de máxima asfixia al pueblo venezolano. Mira, si alguien estaba claro quién era Alex Saab, ese es Estados Unidos, al punto que dos ministros, que le llamamos el exsecretario de Estado y el exsecretario de Defensa, en sus libros dedican espacios grandes para hablar sobre Alex Saab. ¿Y qué dicen? Bueno, que deteniendo a Alex Saab era que ellos podrían lograr detener la llegada a Venezuela de alimentos, de medicamentos y combustible. Realmente es la revelación del crimen de lesa humanidad por parte de Estados Unidos en contra del pueblo venezolano. Que quería asfixiar al pueblo para que se levantara en contra del presidente, ¿no? Así es. Y sabían que Alex Saab era el que estaba neutralizando esta situación. Entonces es sumamente importante entender, Estados Unidos sí entiende la profundidad y la importancia del papel que estaba ejecutando Alex Saab a favor del pueblo venezolano y en contra de esas medidas que son totalmente inhumanas y que realmente lo que querían encontrar era
la muerte y la desgracia para el pueblo venezolano, pero por hombres como Alex Saab, pues esto pudo neutralizarse. Volvamos al 12 de junio, ¿no? Tengo entendido, según nos contó en una entrevista a su jefe de seguridad, Estados Unidos había amenazado a Alex Saab de sancionarlo, lo sancionó a su familia, pero incluso de volar el avión en donde él volaba en estas misiones humanitarias, y Alex dijo, nada de esto me va a chantajear y yo voy a seguir con esta misión. Y ese 12 de junio, ¿qué fue lo que pasó? Llegó a Cabo Verde y ¿qué fue lo que pasó? Mira, ahí nosotros lo que tenemos que ver es cómo se ejecutó ese lawfare. ¿Qué pasó cuando él llega al territorio de Cabo Verde para repostar? Él incluso su avión repostó. Estaban a punto de despegar y luego una comitiva obligó a que abrieran el avión, entró al avión, lo sacó totalmente a la fuerza, a pesar que Alex Saab les estaba aclarando que él era un funcionario diplomático, que le permitieran mostrar los papeles que tenía él en la mano, nada, porque la orden era una. Les pedía también que le mostraran una orden de detención, ellos no la tenían. No había orden de detención. Nada. Mira, de acuerdo a la ley de Cabo Verde, dice que si así exista una orden internacional, la misma debe de ir avalada por un juez nacional. Es decir, una violación del debido proceso de ese país, una violación incluso del debido proceso de la Interpol. Pero sin embargo, para ese momento de la detención de Alex Saab no había una notificación roja de Interpol. Una orden de detención no existía. El mismo o la misma vino a existir un día posterior al secuestro de Alex Saab. Por eso es que nosotros insistimos en la palabra secuestro, porque no había ningún tipo de ley que secundara, que avalara esa acción en contra del diplomático venezolano. Y después de ahí, ¿qué pasa? Lo encarcelan, ¿qué pasa? La familia ha denunciado unos tratos crueles. ¿Qué pasó? Alex Saab totalmente fue torturado. De hecho, una de las secuelas de las torturas todavía la sigue viviendo Alex Saab por los golpes que recibió, pues le rompieron 2 muelas y la misma no ha sido extraída de la forma correcta. Entonces todavía en la cárcel de Estados Unidos sufre el dolor de no tener una buena cura con respecto a eso y evidentemente el dolor de muchas cosas. Alex es un sobreviviente de cáncer de estómago, pero a pesar de que haber tenido cáncer de estómago, fue torturado, su barriga lo pateaban en el abdomen, lo pateaban por todos lados, le aplicaban las técnicas de Abu Ghraib para que pudieran tomar información, porque ¿qué es lo que querían? Más que tomar información, obligar a Alex a declarar una cosa incierta. Le decían que tenían que declarar en contra de Nicolás Maduro, del presidente, y tenía que declarar también que él aceptaba la extradición al territorio de los Estados Unidos. Ninguna de las dos Alex aceptó realizar, y eso más bien lo que ocurrió es que las torturas fueran aún peor, hasta el punto que lograron cortarle para que pareciera que él se quería suicidar, que él se estaba suicidando, y por eso es que en una de esas cartas, por eso que invitamos a todos a leer el libro de las cartas de Alex Saab, porque él relata diciendo, si a mí me pasa algo, no es porque yo me estoy quitando la vida, es porque me han asesinado, y evidentemente eso más bien lo que hizo fue neutralizar esa acción que se pretendía hacer contra Alex Saab, porque ellos vieron al final, el hombre no se doblegó, no aceptó nada, entonces bueno, vamos a hacerlo hacerlo parecer que se suicidó para nosotros después decir, miren, fue Maduro que lo mandó a matar. O sea, una cosa así intentaron hacer contra Alex, pero bueno, ahí tenemos un hombre fuerte, un hombre que no se doblegó, un hombre que quedó firme con el pueblo venezolano, con su pueblo, con su gobierno, y evidentemente nosotros no podemos abandonarlo en ningún momento. Digo yo y te repito, si hay alguien que sabía la importancia y la profundidad del papel de Alex Saab, pues es Estados Unidos, que supo que era determinante en la labor de neutralización de este bloqueo, de estas sanciones o medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos. Cuéntanos un poco, el caso de Alex Saab ha generado interés internacional, condena internacional. Se ha pronunciado la CEDEAO, que es una corte africana, también la ONU. Cuéntanos qué han pedido. Mira,
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se manifestó, le dijo a Cabo Verde: no puedes extraditarlo al territorio de los Estados Unidos. Además de eso, la Corte de Justicia de la Comisión Económica de África Occidental, que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento, dijo que lo tienen que liberar de manera inmediata. Le mandató a Cabo Verde. También la Comisión de Derechos Humanos de África, de Derechos Humanos y de los Pueblos de África, también dictó medidas provisionales a favor de Alex Saab. Relatores especiales, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, relatores contra la medida coercitiva, a favor del derecho a la salud, relator sobre las torturas y tratos crueles y degradantes. Todos escribieron al presidente de Cabo Verde para preguntarle: ¿en qué se basó usted para retirar el derecho que tiene un diplomático a su inmunidad diplomática? Claro. ¿Sobre qué se basó? ¿A qué se refiere? Usted nos puede también aclarar cómo es que en su país se realizan torturas. ¿Por qué? Porque fue una comisión de ONGs a visitar a Alex Saab a la cárcel. ¿Y qué pasó? Que en esa ONG pudieron ratificar los maltratos contra Alex y las torturas contra Alex. Y sobre la base de eso es que se basaron estos grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias, entre otros, para mandar esa carta. Pero esa carta nunca fue respondida de acuerdo a la normativa. Si no responden, pues a los 90 días se tiene que hacer público, y se hizo público un 15 de octubre del 2021, un día antes del segundo secuestro de Alex Saab al territorio de Estados Unidos. Cuéntanos eso, porque ustedes denuncian un segundo secuestro. ¿Qué pasó ese día? Porque resulta que el proceso judicial en el territorio de Cabo Verde no había terminado. El proceso se mantenía. Si bien decían que debe ser extraditado a lo interno de Cabo Verde, violentando toda normativa y toda norma del debido proceso, dijeron que se iba a extraditar, pero la decisión como tal lo debe de dar el juez de la causa, ¿ya? Y una vez que eso tenía que hacerse, y además tenía que esperar otro recurso que tenían a la mano la defensa. Además de ello, existía otro elemento, que había que avisar a la embajada, que la embajada tenía el derecho a la visita consular. Había que avisar a la defensa y a los familiares. Nada de eso ocurrió. Se llevó a Alex Saab al territorio de los Estados Unidos a la fuerza. Es sumamente importante, sin haberse terminado, y es sumamente importante la razón por la cual se extrajo a Alex Saab de esa forma tan abrupta, y fue porque el día posterior a la extracción de Alex Saab se iban a dar unas elecciones en Cabo Verde, donde en esas elecciones se iba a ganar, y efectivamente ganó un candidato que había dicho que yo, como candidato, voy a respetar los compromisos internacionales asumidos por Cabo Verde, y entre esos iba a liberar a Alex Saab. La familia ha denunciado un lawfare contra Alex Saab, es decir, una guerra judicial, que es una táctica muy utilizada por Estados Unidos desde el año aproximadamente 2000 para eliminar a sus enemigos políticos. ¿Por qué? ¿Qué elementos tienen ustedes para decir que detrás del caso de Alex hay un lawfare? Bueno, realmente es llevar la guerra a través de este sistema judicial, es decir, manipulando el sistema judicial para agarrar a Alex. Alex Saab, y nosotros tenemos que recordar, es un funcionario diplomático. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el derecho internacional consuetudinario, dice que ningún funcionario diplomático que tenga inmunidad diplomática puede ser sometido a alguna prisión o sometido a algún tipo de procedimiento. Alex Saab fue privado de libertad. Pero nosotros tenemos que decir que también la forma en que se llevó toda su detención fue un lawfare totalmente. A todo lawfare le precede que un montaje mediático. Y esto fue lo que es la pata principal del lawfare, claro. Exacto. Y entonces esto fue lo que pasó. Primero vino Roberto Denis, le hizo el montaje, también el intento de chantaje contra Alex. Por eso es que Alex va y denuncia a Roberto Denis, porque le dijo: bueno, yo te quito esto si tú me das dinero, ¿no? Y evidentemente mira lo que sucedió después. Pero el hecho es que ese montaje mediático le hizo el piso a lo que ocurrió después, que ya de alguna manera en la mediática la gente decía: sí, es más,
quedaba tan en entredicho que es importante decirlo. Estados Unidos nunca mencionó entre los alegatos contra Alex algún caso de narcotráfico o algo así. Y hasta la mediática sí habla de narcotráfico. O sea, imagínate hasta qué punto. Por un lado va lo judicial, ¿no? ¿Qué es lo que dice lo judicial y qué es lo que dicen los medios? Porque efectivamente los medios insisten que no es un enviado especial cuando están las credenciales de la Cancillería venezolana que así lo avalan. Dicen que no es venezolano cuando él tiene su doble nacionalidad. Así es. Y también lo que dices tú, en esa bolsa ellos han colocado cualquier tipo de adjetivo, ¿no? Si tú te pones a ver en internet y en inglés, también se habla del tema del narcotráfico, cuando eso nunca ha estado sobre la mesa. Pero ¿qué es lo que ha estado sobre la mesa? ¿Cuál es la acusación? Y también ¿qué papel jugó Suiza? ¿Qué dijo Suiza? Le hablan de lavado de dinero. ¿Sobre la base de qué? De una transacción que hizo a través de Suiza, que esa investigación se hizo sobre unos tribunales de Suiza, y esa investigación que se hizo, por la Fiscalía, por el Ministerio de Justicia de Suiza, y en esa investigación que duró 3 años, Suiza la cerró porque dijo, y estas fueron las palabras exactas de Suiza, no encontraron ningún elemento que indique algún manejo sucio de una actividad ilegal en esta transacción financiera de 350 millones de dólares. Es decir, Suiza, y lo dijo el propio fiscal de Suiza, lo cerró esa investigación. Por esa misma investigación, supuestamente Estados Unidos le abre la cuestión contra Alex. Y yo te voy a decir otra cosa. Más bien las acusaciones eran 8. Entre las 8 acusaciones que tenía Estados Unidos contra Alex, incluían compras que se hacían por Amazon, zapatos, franelas, entre otras cosas. Eso también lo incluía dentro de la demanda de supuesto lavado de dinero. Y de esta cantidad de casos de acusaciones, ¿cuántos quedan? De casos sobre Alex, sí. Bueno, uno solo, que se llama conspiración para el lavado de dinero. O sea, todos los demás se cayó. Todo cae, queda conspiración para el lavado de dinero. ¿Qué es la conspiración para el lavado de dinero? Es lo más político que puede lograr Estados Unidos. Y Estados Unidos está tan a la tarea que ahorita todavía está buscando a ver qué pruebas entra cuando llegue lo penal. Porque todavía lo penal no se ha abierto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando la inmunidad diplomática de Alex Saab, porque no es reconocerlo, eso no es una cuestión de reconocerlos ellos, tienen que aceptar la realidad, y la realidad es que Alex es un funcionario diplomático que está nombrado formalmente. Todas esas pruebas se presentaron. Mira, el 23 de diciembre se dio una decisión sobre el juez Escola, un juez totalmente político en todo esto, parte de todo lawfare, y el juez Escola tuvo lo que nosotros llamamos aquí en Venezuela el sobrecumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el juez Escola, cuando va a decidir, dice: nosotros no reconocemos la inmunidad de Alex Saab porque nosotros no reconocemos el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, las pruebas presentadas por la defensa son de dudosa procedencia. Si tú dices eso, es porque quien se encargó de desmontar las pruebas presentadas por la defensa, así lo dijo. Resulta que la Fiscalía, es decir, el Departamento de Justicia de allá, en ningún momento desmontó ninguna de las pruebas presentadas por la defensa. Fueron más de 30 pruebas. Ninguna tuvo alguna objeción por parte de la Fiscalía. Y el sobrecumplimiento del juez Escola es hablar o deslegitimar las pruebas. Es decir, estamos frente a un verdadero lawfare, donde en esta oportunidad no se utilizan los sistemas de justicia de cada país para ejecutarlo, como han hecho en Argentina, como han hecho en Brasil. No, Estados Unidos tuvo que utilizar el sistema nacional de ellos, manipular un sistema internacional de esta organización llamada Interpol, que debe respetarse y que realmente vimos cómo se prestó a la política. Utilizó todo un andamiaje mundial para ir contra Alex Saab. Ya para cerrar, ¿qué precedente deja este caso? ¿Por qué Rusia, China e Irán se han pronunciado? ¿Cuál es la gravedad de este caso? Mira, es sumamente grave esta situación porque esto ha marcado el inicio de lo que puede suceder ahora en adelante con los funcionarios diplomáticos, que es importante decirlo. Esta seguridad que tenían todos los funcionarios diplomáticos en el mundo es una seguridad
que existe desde tiempos milenarios, pero el desespero de Estados Unidos lo llevó a hacer una acción como tal que marca el inicio de lo que sería también mañana la persecución hasta de sus propios y la aprehensión hasta de sus propios diplomáticos. Muchísimas gracias, Laila. Hay mucho por conocer sobre este tema. Principalmente hay algo que alarma, que es la situación de salud de Alex Saab. Su familia ha denunciado que él es un paciente oncológico, que su salud se ha deteriorado, que ha vomitado sangre y que no se le ha permitido ni siquiera la atención médica ni el ingreso de su oncólogo. Esperemos que esta situación se revierta y que efectivamente la demanda del gobierno venezolano sea tomada en cuenta. Muchísimas gracias, Laila. Gracias.